Muy bien, entonces en esta sesión 15, que es la sesión final de la asignatura ante el parcial, vamos a primero explicar la base teórica, bueno, una parte de la base teórica sobre el trazo de canales, basándonos principalmente en las recomendaciones realizadas en el Manual de Diseños Hidráulicos de la Autoridad Nacional del Agua, que fue publicado en el año 2011. No es un reglamento, pero recoge las experiencias de un conjunto de ingenieros peruanos y lo han traducido en un manual, ¿no?, que tiene la virtud de sintetizar, ¿no?, los principales metodologías aplicadas en el diseño de las obras hidráulicas en general. Uno de esos capítulos de este manual está dedicado al diseño de canales, ¿no? Y allí se, eh, se señalan, ¿no?, una serie de conceptos teóricos y metodologías, ¿no?, y criterios fundamentalmente hidráulicos para el diseño de canales. Por supuesto que el manual sirve también para el diseño de las obras de arte, para el diseño de las obras hidráulicas en general. Y por eso lo estudiamos con más profundidad en el curso de diseño de obras hidráulicas, ¿no? Pero de ahí extraemos lo que se refiere al diseño de canales, es decir, a las obras de conducción. Entonces, algunas de esas recomendaciones son las que hemos tomado. Por supuesto, como ya hemos manifestado, en el área de la hidráulica no hay un reglamento y por lo tanto esto es una base, pero no es limitante, ¿no? O sea, no limita. Hay muchas otras metodologías que utilizamos los consultores y todas, por supuesto, son válidas. Mientras no exista un reglamento, todas las metodologías son válidas en la medida que se justifique, ¿no? En la medida que se justifique dentro del expediente, ¿no? O sea, todo tiene que estar sustentado, ¿no? Y buscamos, por supuesto, la metodología que mejor se ajuste o que mejor resultado nos den de acuerdo a las características, ¿no?, del entorno, de la zona donde aplicamos estas metodologías. Entonces, con esa astringencia, con esa aclaración, o sea, tomamos pues estas recomendaciones. ¿Cuál es el aspecto preliminar que debemos acometer o qué información inicial debemos tener para realizar este trazo que vamos a realizar el día de hoy? Primero debemos manejar bien lo que son las cartas. Las cartas, por supuesto, las cartas nacionales, ¿no? Las cartas nacionales son los planos oficiales de un país, de una región, de un departamento, de un distrito, ¿no? Y estas cartas nacionales son elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional actualmente, ¿no?, elaboradas, administradas y también, por supuesto, están a disposición de cualquier persona que desee adquirirlas, ¿no? Todo el país ya tiene una carta nacional, está distribuida por cuadrantes y entonces uno puede solicitar el cuadrante que necesita a la escala que uno necesita y ellos, por supuesto, existe un costo y se puede adquirir, ¿no? Bueno, algunas están limitadas a nivel de escala, otras están digitalizadas, otras no, otras están en físico, ¿no? Pero en general, todo el Perú ya ya cuenta con una carta. Lo digo esto porque cuando todavía yo egresé, ¿no?, en los años 80, fines de los 80, entonces eh, no estaba todo el país todavía, no contaba con carta nacional. Estábamos entre el 70 al 75%, ¿no? Y este proceso de elaboración de la carta nacional se realiza mediante fotografías aéreas, ¿no?, y respaldado también por imágenes satelitales. Como lo ven en la figura que está ahí a la derecha, en la parte superior, ¿no?, el avión sobrevuela, tiene una cámara en la parte baja,
Por supuesto, es una cámara enorme, una cámara especial para este tipo de reconocimientos. Antes, este instituto tenía el nombre de Servicio Aerofotográfico Nacional en esos años. Servicio Aerofotográfico Nacional, SAN, y pertenecía a la Fuerza Aérea, por obvias razones, ¿no? Porque si yo puedo fotografiar el país, entonces puedo fotografiar zonas eh, que pueden complicar la defensa nacional. O sea, hay zonas de seguridad, ¿no? Y por eso la Fuerza Aérea era la única autorizada a aerofotografiar el país. Y cuando uno solicitaba unas fotografías de algún lugar, ellos entregaban, pero si había alguna zona de seguridad, entonces esa zona aparecía en negro, ¿no? Aparecía clausurada. Y lo cual era correcto, ¿no? Es correcto actualmente también, ¿no? Me imagino que las mismas reglas deben seguir ahora el Instituto Geográfico Nacional, que es un instituto ya civil, ¿no? Pero me imagino que en el directorio sigue manteniéndose la presencia militar por estas razones. Bueno, ese es se hace el vuelo por líneas, ¿no? O sea, se divide el país en franjas y se aerofotografía con un traslape del 30% lateral y 60% longitudinal. Luego esas fotografías se ingresan a un restituidor gráfico, o sea, una computadora especial, ¿no? Donde se ingresan los negativos de las fotografías, donde previamente esta fotografía se hace lo que se llama un control terrestre. O sea, se trabajan las fotografías ubicando puntos de referencia, que lo hacemos con levantamientos topográficos y geodésicos, o sea, trabajo de campo. Con esos puntos conocidos se intersectan las fotografías y se ingresan al computador gráfico. Y luego el computador dibuja, ¿no?, los planos, convirtiendo las distancias oblicuas en ortogonales. Cuando me refiero a las distancias oblicuas, son, si ustedes pueden apreciar esas líneas que salen del avión, solamente la línea que sale exactamente debajo de la fotografía, esta línea de aquí, esta, es la única que está tomando un punto real. Todas las demás, que están inclinadas, necesitan una corrección. ¿Por qué? Porque están inclinadas y en ese momento aparece la curvatura terrestre. Recuerden ustedes la definición de geodesia, ¿no? O la diferencia entre topografía y geodesia, ¿no? La geodesia es cuando mediciones mayores a 5 kilómetros. ¿Y por qué? Porque ya a una distancia superior a 5 kilómetros aparece la curvatura terrestre. Y entonces debemos hacer correcciones, tanto longitudinales como de área, si queremos validar esas mediciones. Bueno, eso sucede aquí en la fotografía. Bueno, eso lo hace en la computadora, ya está digitalizado, ¿no? Convierte esa distancia, corrige y plotea el plano. De esa manera se construye la Carta Nacional. Esos planos después ya se trabajan a diferentes escalas, etcétera, y se puede utilizar para nuestros proyectos. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a partir ahora para el trazo de nuestros canales desde un plano topográfico a curvas de nivel. Eso es lo que nos da la Carta Nacional. Ahora, puedo realizar yo por mis propios medios, no utilizar las aerofotografías ni las cartas, y realizar la segunda opción, elaborar mis propios planos topográficos, por supuesto. Es un poco más caro, pero es un poco más fidedigno también. Y eso va a depender del área que usted va a levantar, ¿no? Entonces, si yo puedo realizar el levantamiento topográfico de varios kilómetros en forma eficiente, rápido, de acuerdo a mi cronograma, ¿no? No hay ningún problema. O sea, de todas maneras, en el proyecto vamos a realizar estos ajustes topográficos, pero si yo tengo las cartas, las fotografías y sé trabajar, estamos hablando de 10, 15, 20 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, eso ayuda, facilita en la etapa preliminar.
O sea, mejor dicho, en la etapa preliminar yo puedo utilizar, ¿no?, estos elementos que son altamente confiables. Esa es la diferencia, ¿no?, de utilizar cualquier otro plano que ustedes puedan encontrar de la zona, ¿no? Entonces, eso sí no está permitido. Lo que está permitido es que en la etapa preliminar yo puedo utilizar la Carta Nacional. Y sobre la Carta Nacional puedo hacer el trazo preliminar. Una vez que termino esa parte, que es lo que vamos a hacer hoy día, entonces yo hago mi levantamiento topográfico y puedo hacer los ajustes en la segunda etapa del proyecto, en el expediente definitivo, y obtener los planos de trazo ya definitivo. Para eso sí o sí necesito ir a campo, o sea, con mis equipos topográficos, ¿no? La estación total. Entonces, y puedo hacer. Ese es el procedimiento, ¿ya? En esta parte. O sea, no es de frente agarrar la estación total o los teolitos o cualquier equipo topográfico, ir y levantar, y ya eso es lo que normalmente realizan algunos, ¿no? No, en proyectos grandes y medianos lo que hacemos es primero hacer el trazo preliminar utilizando las cartas nacionales y las aerofotografías aéreas. Ese es el primer trabajo. Y luego de que tenemos ya toda esta planimetría, también necesitamos, por supuesto, la información geológica y de mecánica de suelos, o sea, el tipo de suelo, porque eso define, ¿no es cierto?, la inclinación de las paredes, o sea, la forma de la sección del canal. Eso ya lo hemos estudiado anteriormente. Y por eso, esta parte, geotecnia, también deberíamos contar, ¿no?, para hacer, no el trazo preliminar, pero sí el trazo definitivo, ¿no? O sea, ahí sí deberíamos hacer los chequeos respectivos de la sección de nuestra caja del canal con el tipo de suelo. Bien. En caso de no existir información, ahí lo tienen, lo que acabo de decir, ¿no? Vamos de frente al terreno, hacemos el reconocimiento, hacemos ese trazo preliminar ya con la brigada topográfica nada más, haciendo el trazo de la poligonal y secciones cada 20 metros, ¿no? Y posteriormente hacemos de todas maneras el trazo definitivo, ¿no?, donde se corrigen principalmente las curvas y transiciones. O sea, hacemos todos los chequeos y ahí entra pues el tema de este manual, ¿no? Porque este manual, por ejemplo, nos propone, ¿no?, radios mínimos en canales, por poner un ejemplo, ¿no?, extraído de ahí del manual, ¿no? Pero ya esto en la parte del trazo definitivo. Nosotros hoy solamente vamos a hacer el trazo preliminar. Para el trazo definitivo, el tema principal viene por el lado de las curvas. Si las curvas cumplen con estos radios mínimos o no. Las curvas que se van a generar, ¿no? Por ejemplo, esta tabla número 1, extraída de la bibliografía internacional, es de Holanda, ¿no?, nos dice nos propone un radio mínimo en función de la capacidad del canal, del caudal, ¿no? Por ejemplo, aquí, para un canal de 14 a 17 metros cúbicos sobre segundo, nos propone como radio mínimo de las curvas 5 veces, ¿no? Perdón, 6 veces, acá, 14 entre 17, 5 veces por el ancho de la base, ¿no? Si el ancho de la base, por ejemplo, es 5 metros, entonces sería 25 metros el radio mínimo. Recuerden, perdón, recuerden que lo que estamos chequeando es el radio mínimo, ¿ya? El radio mínimo. Bien, ahora veamos estas dos tablas. En este caso, la tabla 2, que ya es una propuesta peruana, que es del Ministerio de Agricultura. Igual, de la misma forma, en función de la capacidad del canal, también nos recomienda un radio mínimo. Nosotros lo que aquí
notamos ya desde el inicio algunas diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, si checamos el cuadro anterior para el caudal que estábamos suponiendo acá de 15 metros cúbicos, ahora nos propone un radio mínimo de 80. El otro probablemente estaba entre 25 y 40. ¿No? Entonces ya. Pero estos radios mínimos del Ministerio de Agricultura funcionan para caudales menores de 20 metros cúbicos nada más, ¿no? Aquí. Y la tabla 3 nos da radios mínimos, pero ahora en función del espejo de agua. O sea, del ancho superficial, de ese T mayúscula, ¿no? Y lo propone en función ya del tipo del canal. En este caso, si es un conductor principal, 5T. Si es un colector, o sea, el colector es el que sale del colector principal, o sea, el canal madre que nosotros le llamamos, ¿no? Sale un colector, o salen subcolectores, o sale subcanales o laterales. Esa definición ya está en el manual, esa clasificación, ¿no? Cómo se clasifican los canales, ¿no? Cuáles son canales de primer orden, cuáles son canales de segundo orden, canales de tercer orden. Eso, que es una definición nacional, la podemos comparar con esta clasificación, tanto en canales de río como en canales de drenaje, ¿no? Pero en general, lo que tratamos es de que ustedes vean con este ejemplo, que en la parte final debemos chequear no solamente con este manual, pues, ¿no? Que es un manual nacional, sino también con bibliografía internacional. ¿Para qué? Para poder obtener un radio, nada más, un dato, miren, un radio óptimo. Y entonces yo puedo revisar toda la bibliografía y plantear un radio que esté por encima de todos estos. Esa sería la propuesta, ¿no? De tal manera que me garanticen, porque estas propuestas son evaluadas en laboratorio, pero lo que me va a garantizar es que el flujo, o sea, el tirante en esa curva, o sea, no va a tener modificaciones abruptas, ¿no? Porque en una curva el tirante se eleva en el lado externo, ¿no? Y disminuye en el lado interno, dependiendo de la pendiente, o sea, de la velocidad. Entonces se supone que con estos radios mínimos yo puedo controlar, ¿no? Esas variaciones, que sean las mínimas posibles y que no me cree alteraciones aguas abajo, principalmente. Esa es la razón. Estos son los elementos de la curva, por ejemplo, también están ahí en el manual para recordarnos un poco la topografía, ¿no? Y las relaciones geométricas que se aplican y que se supone que hemos aprendido en la parte topográfica, ¿no? ¿Cuál es la parte principal aquí? Calcular el radio, pues, ¿no es cierto? O sea, el radio es el que me va a garantizar, ¿no? Este radio mínimo R, ¿no? Es el que me va a garantizar el tránsito del flujo de la manera que yo lo he pensado. Ese R se calcula dividiendo la subtangente entre la tangente del ángulo que forma el radio, ¿no? Entre el punto de principio de la curva y el punto final de la curva, ¿no? El P tangente. Entonces, en ese recorrido forma un ángulo, que es el ángulo beta. Entonces sería la subtangente entre la tangente de beta medio, ¿no? La mitad del ángulo. Eso sería el radio, ¿no? Aquí está la fórmula para la subtangente, para la longitud de la curva y para la externa, que son datos importantes para el chequeo de la curva en planta, ¿no? Para el ajuste de la curva en planta. Bien. El otro tema tiene que ver con la rasante, ¿no? Que ya habíamos expresado anteriormente, que es otro de los puntos más importantes, ¿no? Cuando debo trazar el canal. ¿Y por qué la rasante? Porque la rasante es primero el punto medio central del fondo del canal. O sea, de la caja del canal trazamos el eje, o sea, por el centro de la sección transversal, ¿no? Y el punto que intersecta ese eje con el fondo del canal, esa es la rasante. Entonces, esa rasante, entonces, define
la pendiente, ¿no? La pendiente del canal. Y la pendiente del canal es uno de los elementos principales para el diseño de la caja del canal, ¿no? Para el diseño del canal. O sea, sin el valor de la pendiente no podemos diseñar el canal. Ya eso lo hemos visto, ¿no es cierto? En cualquiera de los procesos o en cualquiera de los tipos de regímenes de flujo. Si recordamos solamente el del flujo uniforme, que es el mayoritario, entonces para aplicar la fórmula de Manning necesitamos el valor de la pendiente. Entonces el valor de la pendiente sale de este trazo, ¿no? Trazando la rasante, yo puedo obtener la pendiente. Esa es su importancia. En primer lugar, entonces ya sabemos qué cosa es la rasante, y ya sabemos la importancia, ¿no?, de esta rasante. Ahora, ¿qué recomendaciones nos hacen para el trazo de esta rasante? A ver, primero nos recomiendan mantener en lo posible la pendiente del terreno. O sea, se supone que ahora nosotros vamos a dibujar el perfil longitudinal, y ese perfil longitudinal tiene varios componentes. El primer componente es el perfil del terreno. Entonces, lo primero que vamos a dibujar. El primer componente, el perfil longitudinal del canal, es el perfil del terreno. O sea, la forma que tiene el terreno en ese tramo que estamos nosotros diseñando. Y luego, con ese perfil del terreno, yo voy a trazar la rasante. Entonces, la recomendación que me están haciendo, la primera es mantener en lo posible la pendiente del terreno. Y esta palabra en lo posible, ¿no?, debe ser entendida en su real dimensión. En lo posible significa que no puedo igualarlo, ¿ok? Como algunos consultores hacen, ¿no? Tratan de que el trazado de la rasante tenga la misma forma del terreno. Es un error. No, es un error. Otros tratan de que sea exactamente paralela y lo ponen, pues, por decir, a 1 metro por debajo, ¿no? Y eso rompe una de las reglas del trazo de la rasante, que el trazo de la rasante debe tener el menor número de tramos. Esa es una de las recomendaciones, ¿no?, que más revisamos, ¿no?, cuando revisamos el trazo de este canal. El menor número de tramos. Y por supuesto que el menor número de tramos sería 1, ¿no? Pero no decimos 1. Decimos que de acuerdo, pues, a las otras recomendaciones que ahora vamos a dar, ¿no?, hay que buscar el menor número de tramos, ¿no? Pero si usted sigue exactamente la pendiente del terreno, le va a salir, pues, 100, 200, 400, 500, no sé cuánto, todos los tramos, montón de tramos, ¿no? Porque el terreno tiene sus formas variadas. Entonces eso no es correcto, ¿no? Eso no es correcto. Entonces recuerden el menor número de tramos, ¿no? Claro, sí, como les decía, el menor número sería 1, pero un solo tramo es imposible en un canal de varios kilómetros que yo con una sola rasante, desde el inicio de la captación hasta el final del canal, pueda trazarlo. Eso también es un exceso, ¿no? Es romper esto de mantener en lo posible. Entonces no hay que ir ni a un extremo ni a otro, ni colocar 1, 2 o 3 tramitos en un canal de varios kilómetros, o no ir paralelo a la pendiente del terreno, lo que me va a generar, pues, cientos de tramos, tampoco, ¿no? Entonces hay que ser un poco racional. De eso se trata la práctica de hoy día, ¿no? De tratar de aprender eso, que no lo hace el software, ¿no? Este razonamiento que yo les estoy dando ahora, ¿no?, eso no lo va a hacer el software, por más sofisticado ni automatizado que esté. Este razonamiento lo tenemos que introducir nosotros. ¿Quién maneja el software? Nosotros, ¿no? Entonces, nosotros somos los que debemos tener el concepto primero de los parámetros, el criterio, cuál es el objetivo final y por qué hacemos esta forma de trazado. Si nosotros logramos entender eso y luego lo hacemos a mano, entonces tengan la seguridad que
más adelante, cuando ustedes practiquen, tengan un proyecto, entonces van a entregar un producto bastante bueno, ¿no? Porque a veces nos entregan unos planos que son muy bonitos, a muchos colores, bien bacán, pero cuando uno va a campo, no coincide absolutamente nadie. Cuando nosotros le decimos que modifiquen o de acuerdo a todas estas consideraciones teóricas, ¿no? Y arreglen, no saben cómo arreglarlo y lo descalabran peor. ¿Por qué? Porque no tienen la parte teórica, no saben qué es lo que deben arreglar. Inclusive cuando uno le habla en las jergas, ¿no? No entienden a veces algunos. Entonces, me ha pasado, me he reunido con topógrafos, ¿no? Con jóvenes, a explicarles estas modificaciones, por qué se hacen, por qué no hay que tener esta pendiente, por qué ese tramo no funciona, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir eso cuando se haga el expediente y en obra mismo, ¿no? Entonces, esas consideraciones las debemos tener ahora, ¿no? Para no provocar errores en el expediente técnico final. Entonces, aquí es donde debemos tener algunos controles. Por supuesto, no de todo. Bien, entonces esta rasante es el elemento principal, como ustedes van a ver. Dentro debe considerarse también todas las obras de arte, por supuesto, ¿no? En el trazo de la rasante debemos considerar las obras de arte. A veces tenemos una quebrada que pasa, entonces ahí debemos diseñar, por ejemplo, una alcantarilla o una parte de canal tapado, un acueducto si pasamos por encima, etcétera. Lo que se genere, eso debe aparecer ahí en el perfil longitudinal. O aparece una rápida, ¿no? Qué sé yo, pueden aparecer un desarenador, lo he colocado después de la captación. Entonces, todas esas obras de arte deben aparecer también en la raza. Las escalas más usuales son 1 en 1000, 1 en 2000. Y esta es la forma ya de dibujar el perfil longitudinal, que es donde aparece la rasante, ¿no? Entonces, lo normal en planos ya profesionales es que entre la escala horizontal y la escala vertical debe haber una relación de 1 en 10. O sea, si yo en la escala horizontal elegí 1 en 2000, entonces la escala vertical debe ser 1 en 200. Si elegí 1 en 1000, la escala vertical debe ser 1 en 100. Ese es para los dibujos. Hoy día no lo vamos a respetar mucho eso, ¿no? Porque vamos a trabajar de acuerdo al tamaño del papel que ustedes tengan. Lo que vamos a un poco a revisar es el procedimiento nada más, ¿no? Para que aprendan el procedimiento, los pasos que deben de seguir para dibujar un perfil longitudinal y una sección transversal. Pero esta es la recomendación cuando se dibuje un plano, como debe ser, ¿no? Del perfil longitudinal. Y la rasante de fondo debe considerar el cálculo de la caja del canal, por supuesto, ¿no? Una vez que ya hemos trazado la rasante, vamos a obtener la pendiente, como ya les dije. Y esa pendiente nos va a servir para definir, ¿no? La caja del canal. ¿Por qué? Porque aplicando Manning vamos a poder calcular el tirante. Vamos a conocer el caudal, conocemos la rugosidad, conocemos la pendiente, entonces conocemos el talud, entonces con todos esos datos podemos calcular el tirante y a ese tirante le sumamos el borde libre y ya tenemos la altura total de la caja del canal y el ancho, bueno, también vamos a dar de dato el ancho, ¿no? Entonces, con esta rasante podemos determinar esta caja del canal. Hay una recomendación adicional sobre la rasante que no está ahí, que se refiere a cuando tracemos la rasante. Entonces, esta rasante debe partir aguas arriba, no de corte, no de relleno, perdón, sino en corte. Nunca debemos iniciar el primer tramo aguas arriba, ¿no? En relleno, porque si eso sucede, quiere decir que de aguas abajo vamos a tener el corte y el material hay que subirlo para compensar, ¿no? Hay que subirlo y eso es costoso. Por eso decía que hay algunas cosas que debemos controlar acá en la rasante que van a incidir en el presupuesto, ¿no? Y en el proceso constructivo. Esta es una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto? Que debemos partir de corte.
o simplemente partimos igualando pues ese tramo con la pendiente del terreno. Si así se presentara la situación, ¿no? Porque va a depender de la forma del perfil del terreno. Entonces, pero la recomendación en general es que siempre aguas arriba, iniciemos con corte. Y en general, el corte siempre debe ser más que el relleno. Claro, lo óptimo debe ser que cuando yo trace mi rasante, el corte se compense con el relleno, ¿no? Eso sería pues maravilloso, ¿no? Entonces yo ahorraría una cantidad de dinero. Pero pues la recomendación sería que traten de hacer eso, ¿no? A veces no es posible. Entonces, ¿qué debe ser lo posible? Que el corte sea mayor que el relleno. Siempre nos sobre para la eliminación del material. No al revés, porque si ustedes tienen más relleno que corte y hacen el trazo así de la rasante, entonces debemos comprar material para rellenar. Entonces, eso encarece el proyecto. Entonces, también eso va asociado al trazo de la rasante, ¿no? O sea, que se genere más corte que relleno. Bien, entonces esa es la recomendación final que se la voy a recordar ahora cuando estén explicando el procedimiento del trazo de la rasante. Acá tiene un plano en planta, un plano en perfil, ahí está el terreno, está la rasante y están algunas, la leyenda, ¿no? Principalmente el kilometraje, cómo se dibuja el plano. Aquí aparece el corte, que es la diferencia, ¿no?, de cotas en corte y en relleno, ¿no? Va apareciendo aquí. Aquí está la pendiente, fíjense, de este tramo, ¿no? Y acá está el tipo. Bueno, a veces no le colocamos esto, a veces le colocamos el tipo de terreno. Aquí, ¿no? Pero acá se decidió colocarle pues el tipo de revestimiento. También se puede agregar eso, ¿no? Bien, finalmente vamos a aprender a trazar las secciones transversales, ¿no? En un proyecto se destacan o se diseñan las secciones transversales cada 20 metros, normalmente, ¿no? Y en una curva, siempre distancias menores, las secciones transversales, que pueden llegar hasta ser de cada 5 metros, dependiendo si la curva lo requiere. Puede ser cada 10 también, no hay una regla, como les digo, pero esto es lo usual. Entonces, partiendo de eso, quiere decir que debemos hacer secciones transversales. Si tenemos 8, 10, 15 kilómetros, ¿no? Una buena cantidad de secciones transversales. Y entonces producimos planos, 1, 2 o 3 planos de secciones transversales, de acuerdo a las progresivas que se generen, ¿no? Y estas secciones transversales, entonces para trazarlas, eh, también existen algunas reglas, ¿no? Normalmente escogemos un punto, ¿no?, del plano de planta donde queremos calcular la sección transversal, vamos a escoger y medimos una distancia, 3 puntos a la derecha y 3 puntos a la izquierda. Encontramos sus coordenadas y eso nos va a dar el perfil del terreno. Y sobre ese perfil del terreno dibujamos la caja del canal, ¿no? Para eso nos sirve justamente el plano del perfil longitudinal, ¿no? Porque la diferencia que exista entre la cota de terreno y la cota de la rasante es lo que nos va a dar la forma de la sección transversal. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que yo voy a hacer, para que ustedes puedan seguir exactamente los mismos pasos y poder dibujar esas secciones transversales. En estas secciones transversales son las que nos permiten después calcular esos volúmenes de corte y de relleno cuando hagamos los metrados, ¿no? Entonces, para eso sirven las secciones transversales. También sirven para identificar algunas obras de arte adicionales, ¿no? Por ejemplo, si la sección del canal queda a media ladera, entonces eso nos va a indicar que debemos construir ahí muros de contención para hacer el relleno y poder garantizar la estabilidad del canal. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, las secciones transversales también nos indica de qué progresiva hay que hacer ese refuerzo por la forma en que va a salir la sección transversal. Si la forma es, como lo hemos visto en su debido momento en la clase, todo en corte, pues no necesitamos ningún elemento de refuerzo. Pero si nos sale corte y relleno, ahí sí necesitamos, ¿no? Necesitamos colocar estas estructuras.
Entonces, para eso sirven las secciones transversales y también vamos a diseñarlas, ¿no es cierto? Ahora, en esta práctica que se puede decir casi es una práctica dirigida, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar paso a paso. Estas son las secciones transversales. En esta última, por ejemplo, 0 más 100, ahí se ve la forma del terreno y la caja, ¿no? Ahí está el eje. Y esto es lo que nos interesa, ¿no? En este caso es solo, exclusivamente corte, ¿no es cierto? Toda la caja nos salió dentro del corte. No, no hay ninguna que nos muestre relleno, por eso no se ve ninguna de obra de arte. Muy bien. Entonces, esta es la parte teórica principal, ¿no? O preliminar, introductoria, se puede decir, para entrar ya al trazo. No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Antes de entrar ya al procedimiento. Ingeniero, tengo una duda. Sino en este trazo del canal en planta, lo que va a tener relevancia es el procedimiento, ¿no? Los pasos, eso es lo que ustedes deben ir anotando. ¿Qué pasos voy tomando? No los valores que van saliendo, porque como digo, en un momento coincidirán pues con lo que está aquí el planito y otras yo voy a asumir simplemente para poder avanzar. ¿Ya? Bien. ¿De cuántos tramos vamos a trazar? A ver, ese es un primer paso. Vamos a hacerlo con 1, 2, 3, con cuatro trazos, ¿ya? Con 4 trazos vamos a trazarlo. ¿Cómo así? A ver. Vamos a partir de la cota 1080, ¿ya? Vamos a partir de la cota 1080, que es donde va a estar la captación. Vamos a anotarlo aquí. La captación. Listo. La captación va a estar en algún punto de la curva 1080. Yo, como digo, estoy tomándolo aquí. Ustedes pueden tomarlo más a la derecha, más a la izquierda. No se preocupen. Eso es indistinto. Luego, entonces voy a trazar, he dicho 4, ¿no? Se me ocurre venir por aquí. Se me ocurre venir por aquí. Se me ocurre ir hasta aquí. Y se me ocurre venir así. Ya. Se me ocurre por ser exagerado. Ya ustedes harán su trazo, ¿no? Entonces voy a marcar estos puntos, ¿no? Estos puntos. Listo. Cuando digo que van a trazar en planta con cuatro componentes, entonces, o 4 tramos, me estoy refiriendo a eso. ¿Correcto? Primer paso, entonces, hacer el trazo en planta indistinto con 4 tramos. ¿Ok? Luego vamos a segundo paso. Identificar las intersecciones de las curvas de nivel cada 5 metros con el trazo que hemos realizado. Entonces acá tengo una intersección, ¿no? Ahí pueden guiarse por el 1075, acá está el 1070, ¿no? Acá está el 1075. 1065, perdón. 1060, porque va bajando, es el punto máximo. 1055. Y aquí tengo 1050. Un puntito, ya. Solo para el ejemplo voy a hacer el primer tramo. Todos los demás tramos se trabajan de la misma manera. ¿Correcto? Bien. Entonces, segundo paso, identificar, se supone que ustedes van a trabajar en el plano impreso. No vamos a trabajar nada digital, por si acaso. Todo en el plano impreso, ahí ustedes van a hacer su trazo y ahí van a ir identificando estos puntos. Entonces, solamente la intersección entre la línea que ustedes han trazado y las curvas de nivel cada 5 metros, que son cada 5 metros. Las otras no entran en el juego, ¿ya? Bien, entonces, para nuestro caso, el punto de arranque le vamos a llamar captación y a estos puntos le vamos a ir poniendo
nombres. ¿Ya? En este caso le vamos a poner números. 1, 2, ¿no? 3, etcétera. Ya no voy a seguir porque los números son tan grandes que cubren. Pero aquí habría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego este punto. Este punto que es el punto de inflexión. Que si ustedes quieren, ¿no? Le pueden poner A, ¿no? Para que simplemente es identificarlo. Eso es libre, ¿eh? Como ustedes le quieren poner número, yo recomiendo que le pongan una letra para que puedan identificar cuando hagamos el perfil que esos son los puntos de inflexión, ¿no? Entonces le puedo poner captación A, B, C, D, E. La otra es que en estos puntos de inflexión ustedes lo puedan identificar una obra de arte. O sea, yo voy a suponer que hay 3 obras de arte, en A, en B y en C. Anoten eso, ¿no? 3 obras de arte, en A, en B y en C. ¿Ya? Ya ustedes pueden inventar, ¿no? Como les digo, una rápida, un acueducto, una alcantarilla. O si quieren, lo dejan tal cual. Así, A, B, C. Pero estas serían como las obras de arte, ¿ya? Lo demás identifican todos los puntos de intersección, todos, con calma, despacio, no es una competencia, ¿ya? En esta primera parte no hay competencia, hay que hacerlo bien, háganlo bien, ¿ya? Háganlo bien. Listo. Entonces, segundo paso, identificar los puntos de intersección, ponerles nombre a todos. De tal manera que al final le va a salir, no sé, pues le saldrá pues unos 20 puntos, ¿no? Unos 20 puntos y la captación, el ABCD, pues, ¿no? Que es el punto final de llegada. Sumado todo, todos los puntos estos deben tener un nombre, ¿correcto? Tercer paso. En el tercer paso lo que vamos a hacer es esta tablita. Ahora vamos a hacer la tablita donde vamos a colocar las coordenadas de cada uno de esos puntos. ¿Ya? Yo voy a hacer, como siempre, a modo de ejemplo algunos. Se supone que todo lo demás sigue la misma rutina. A ver, vamos con esos puntos. Bien, entonces aquí en la primera columna pondremos el punto. El nombre del punto. Aquí en la segunda colocaremos la cota. Y en esta tercera vamos a colocar la distancia. ¿Ya? Punto, cota y distancia. Ahora, este cuadrito lo van a dibujar en la hoja en blanco. Yo les he pedido una hoja en blanco, ¿no es cierto? Entonces ustedes deben tener ahí todos su plano impreso y su hojita en blanco. Entonces, en el plano impreso hacemos este trazado y esta identificación y en la hojita en blanco, en la parte superior derecha, pequeño nomás, no tan grande, hacen este cuadrito, donde deben entrar todos los puntos, ¿no es cierto? Partiendo de acá, del primero, que sería la captación, ¿no? Primer punto es la captación, segundo punto sería 1, el tercer punto sería pues 2, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, vamos a poner un 3. Listo. ¿Ya? Entonces, en esta primera columna deben aparecer todos los puntos desde el inicio hasta el final en secuencia, sin obviar ninguno, incluido el A, B, C, D, todos. Todos los puntos deben aparecer ahí. Listo. Comenzamos entonces, ¿no? Desde la captación. ¿En qué cota se encuentra la captación? 1080, ¿no es cierto? 1080, ahí está. Captación, acá lo leen, 1080. ¿Qué distancia hay? 0, ¿no es cierto? 0, ¿por qué? Porque estoy partiendo. Entonces no hay ninguna distancia, pues ahí parto. Voy al punto 1. ¿Qué cota tiene? Y esa es la facilidad de utilizar solamente las cotas cada 5 metros, porque ahí no hay forma de que yo me
equivoque, ¿no es cierto? No hay forma de que yo me equivoque, salvo que alguien, bueno, no siga la secuencia. Se supone que 5 metros más abajo está el punto 1. Si es que yo he ubicado los puntos exactos, ¿no es cierto? Entonces, 1075 sería el punto donde estaría el punto 1, la cota del punto 1. Y la distancia, eso lo tienen que medir ustedes con el escalímetro. La distancia entre el punto captación y el punto 1. Esa distancia. Ya lo que le salga. Yo voy a inventar acá un valor. Voy a ponerle 15 metros, ¿no? Voy a ponerle 15 metros. Lo que salga con el escalímetro. Ahora, ¿en qué escala lo van a medir? Todos vamos a utilizar este planito en A4 en escala 1 en 2000. Anoten eso ahí en el mismo planito abajo. Escala 1 en 2000. ¿Ya? Acá. Escala 1 en 2000. Esa es la escala que vamos a utilizar para hacer cualquier medición en el planito. ¿Ya? 1 en 2000. Entonces, ponen su escalímetro 2000, miden. Listo. Entonces ahora ya sabemos cómo seguir, ¿no? El siguiente será 1070, 5 metros debajo, ya sin mirar, ¿no? Yo puedo avanzar. Y con mi escalímetro vuelvo a medir ahora entre 1 y 2. Vamos a suponer que esto sale 12 metros. Finalmente, para el ejemplo, 5 metros por debajo debe estar el punto 3, ¿no? Punto 3 aquí, 1, 2, acá está el 3, 1065. Y vamos a suponer que hay una distancia y ahora más pequeñita, ¿no? De 7 ya. 7. Listo, lo que salga. Muy bien. Y de esa forma, entonces van a ir ustedes colocando, ¿no es cierto? Todos los puntos, su distancia, sus cotas, hasta completar todo el cuadro. También es la parte donde debemos tener precisión, debemos tener tranquilidad, irlo haciendo con bastante precisión. Y ahora sí, un poquito más rápido, pero con precisión nada más, no ir midiendo. Listo. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿No? Que al momento que ustedes trazaron, vamos a suponer este punto A, que voy a borrarlo para poder mirar la intersección. Ahí. Ya, ese punto A, voy a volverlo a escribir. Ya está. Ya, pero le he borrado el punto porque ha borrado la intersección. Entonces, ¿qué puede pasar? De repente, no sé, ¿no? Que ese punto de inflexión ABC no coincida, bueno, en este caso, para mí, yo lo he trazado de tal manera que ha coincidido con una curva de nivel, ¿no? Pero puede ser que no coincida, pues para ustedes, ¿no? Que les caiga entre dos curvas. Entonces simplemente hacen la proporción, ¿no? Entre una línea y la otra. Entonces sería, por ejemplo, por este punto A, vamos a suponer que no cae exactamente, sino un poquito más arriba. Entonces, aquí lo que debemos hacer es mirar, ¿no? Está entre 1050, recuerden, y luego va bajando 1 metro, ¿no? 1049, 1048, 1047. Entre 1047 y 1046 estaría. Entonces, dependiendo en qué proporción, si está en la mitad de las dos líneas, bueno, le pongo 0.5, pues, 1047.5. Si está un poquito más arriba, 1047.7. O si está más pegada para arriba, 0.2 o 0.3. Así es como aparecen los decimales. Y puede aparecerles de repente a alguien, ¿no? Estoy adelantándome. No. Salvo que si lo hacen coincidir con la curva de nivel, como yo lo he hecho coincidir acá, por ejemplo, en B, no hay ningún problema porque esta es la cota 1010, ¿no? No hay problema. Aquí en C, por ejemplo, para mí, no hay ningún problema porque también está coincidiendo con esta curva de nivel, ¿no es cierto? Entonces tampoco hay problemas de aquí, ¿no? Para mí, eso estaría en 900, no, 990, 89, 988, ¿no? Esta cota sería 988 para el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Cómo han trazado. Pero no borren ni vuelvan a arreglarlo, ¿no? Como les salga, no hay problema. Cualquiera de las dos opciones, se ubica nomás la cota. En la distancia, sí, pues ya no hay nada que explicar, hay que medir nada más entre punto y punto. Y luego hay que
aquí generar el acumulado. Cuando ya terminaron, aquí las distancias hay que sumarlas todas, ¿no? Y vamos a suponer que nos dio 450 metros, ¿no? Vamos a poner que sumando todas las distancias, me dio 450 metros. Perfecto. Eso es importante, el 450. ¿Por qué? Para el siguiente paso, que es dibujar el perfil longitudinal, ¿no? Entonces, a ver, un ratito voy a capturar esto. Ingeniero, Sí, adelante. una consulta antes de que pase lo siguiente. Por ejemplo, para poder dibujar nuestra línea, ¿nuestra cota final necesariamente tiene que ser en el 1001 o puedo, así como usted lo colocó en la cota 980? No, es libre, ya les he dicho. Ah, ya. Ya, ingeniero, Ustedes, gracias. hay amplia libertad. Puede caer donde ustedes deseen. Ah, ¿Ya? ya. Ya, ingeniero, Claro, gracias. puede ir y venir también, dar la vuelta, ya. Eso es, hay amplia libertad para que usted, simplemente lo que yo voy a controlar es que haya cuatro tramos, ¿ya? En cuatro tramos. Tramo 1 entre captación y A, tramo 2 entre A y B, tramo 3 de B a C y el último tramo de C a D. Nada más. Cuatro tramos por el recorrido que ustedes deseen. Listo. Entonces el tercer paso es elaborar este cuadrito con todas estas coordenadas tal como les explica. Voy a pasar ahora a la pizarra. Ahora, porque ahora vamos a trabajar ahora en la hoja en blanco, ¿no? Y se supone que en esa hoja en blanco ya nosotros tenemos en la hoja este cuadrito acá, ¿no es cierto? Ahí. Se supone que ya está. Ya no lo voy a volver a copiar y a tipear nada, ¿no? Para ya no ahorrarnos un poquito de tiempo. Mi mouse está terrible. Van a disculpar. Ya, solamente para que recuerden que ahí está. Esta es la hoja, ¿no? Se supone que todos deben tener el cuadrito acá lleno, lo van a tener, ¿no? Todo lleno hasta la parte final. Y lo único que voy a ahora aquí anotar es esta sumatoria, ¿ya? Es la que me interesa en este punto. Bien, entonces el cuarto paso es dibujar el perfil longitudinal. Ya, ¿cómo lo vamos a dibujar? En la hoja en blanco, entonces vamos a trazar un eje coordenado, ¿ya? Un eje coordenado. No, vamos a utilizar otro color. Listo. Ese color. Ahora sí. Un eje coordenado de estas características. Listo. Ya, van a disculpar un poquito porque el mouse está fallando, pero como les digo, el procedimiento es lo que yo quiero que ustedes vayan anotando. Bien, ahora, este eje coordenado, comencemos con el horizontal. Entonces, dependiendo del tamaño de la hoja que yo tenga, entonces voy a elegir con mi escalímetro, ¿no? Una escala para una escala horizontal, de acuerdo al tamaño del papel. Algunos tendrán un A3, otros tendrán un A4, ya estoy hablando de la hoja en blanco, ¿no? Entonces, lo que deben de distribuir es 450 metros lineales, ¿no es cierto? Inclusive yo diría, si la suma total le salió 450, distribuyan 500, ¿no? Para que le quede el dibujo bien centrado a una escala determinada. Por ejemplo, a ver, para el ejemplo, a ver, yo voy a hacerlo. Si tengo 450 metros, ¿no? Yo elegiría, a ver, ¿qué escala? Podría ser, ¿no? Una escala 1 en 2000, ¿no es cierto? Ya, 500, ahí está. Para los que tengan una hoja A3, la escala 1 en 2000 les quedaría muy, muy bien. Distribuir 500 metros quedaría bien centradito y no sería ni muy pequeño ni muy grande. ¿Ya? Para la escala horizontal, para los que tienen papel A3. Y en la escala vertical, bueno, ahora para los que tengan la hojita A4, los que estén trabajando en A4. En A4, a ver, la escala sería, ¿no? Sí, podría ser 1 en 2500, ¿no es cierto? 1 en 2500 podría ser. Ya, solamente he hecho eso para el ejemplo. Ya la otra escala la hacen ustedes. Ya la vertical. Ahora, ¿cómo así? Para la escala vertical,
el dato que yo necesito es la cota máxima y la cota mínima. ¿Ok? ¿Cuánto es la cota máxima? 1080, ¿no es cierto? Del plano, la cota máxima que tengo. Pero todos de repente van a coincidir en ese valor, pero en la cota mínima, ahí no van a coincidir, porque ya dependerá hasta dónde han hecho ustedes el trazado. O sea, donde está el punto D, ese punto final, ¿qué cota tiene? Por ejemplo, para mi ejemplo, vamos a suponer, yo tengo 980, me queda en 980, ¿no? O 988 ya, menos 988, entonces me salió 92 metros de diferencia de alturas entre el punto máximo y el punto mínimo. Entonces tengo 92, ¿no? 92 metros. Voy a anotarlo aquí para no olvidarme, ¿no? 92, ahí está. Entonces aquí en el eje vertical yo debo distribuir 92. Bueno, lo redondeo pues a 95, ¿no es cierto? Entonces elijo una escala, ¿no? Una escala y de la misma manera que el papel no me quede ni muy grande ni muy chico y me permita encontrar los puntos correctos, ¿no es cierto? Entonces ya eso a ustedes ya les queda como tarea determinar esa escala. Una vez que tienen las dos escalas, entonces el paso siguiente es marcar los puntos ya de referencia. Por ejemplo, en la escala vertical podríamos aquí, ¿no? Colocar cada 5 metros que son las curvas de nivel que estamos utilizando, ¿no? Los puntos, la mayoría de nuestros puntos están cada 5 metros, ¿no es cierto? Entonces yo para el ejemplo, nomás para el procedimiento, voy a colocar algunos, pero ustedes harían la distribución acá cada 5 metros. Y en la parte superior, aquí, estaría pues el 1080, ¿no es cierto? Acá estaría el 1080, a ver, solo para el ejemplo. El siguiente sería 1075 y así sucesivamente, ¿no? Porque está cada 5 metros. 1070 ya. Listo, solo 3 para. Y acá, bueno, el punto final que le corresponda pues a cada uno de ustedes, ¿no? En mi caso yo he tomado el 988, o sea que aquí sería 985 ya. ¿No? Recuerden que estos números yo los estoy asumiendo, ¿no? No es real. Es lo que les corresponda, ustedes irán cada 5 metros. Y aquí en la parte horizontal, yo les podría recomendar que vayan cada 50 metros, ya. Acá podemos ir cada 50 metros, ¿ya? Por supuesto son, en este caso horizontal, son puntos referenciales para yo poder ubicar las distancias, ¿no? Entonces 50, 100, etcétera. Y aquí pues me iré con 350, 400 y 450. Listo. Ya. Ya tenemos entonces nuestro eje coordenado para dibujar el perfil longitudinal. Ese es el cuarto paso. Dibujar el perfil longitudinal, escoger la escala. Aquí la pueden anotar, ¿no? Escala. Entonces ahí ponen la escala horizontal y acá arriba ponen la escala vertical, ¿no? Escala vertical, ¿no? Para acordarse en qué escala está. Bien. El siguiente paso es ya trasladar los puntos coordenados al perfil. Y para eso podemos comenzar uno por uno. Recuerden que primero la captación en 1050 y distancia 0. ¿Dónde será eso? Aquí mismo, ¿no? Ahí sería el primer punto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí es 0, pues, ¿no? Es el inicio. Entonces, recuerden que era cota 1080, distancia 0. Cota 1080, distancia 0. Siguiente punto, era el punto 1, ¿no? Que le pusimos 15 metros, ¿no? Y la cota era 1075. Entonces,
Para eso vamos a utilizar, a ver, otro color. Este celeste vamos a utilizar. Entonces, aquí abajo, entonces yo partiendo de 0 mido 15. Y levanto, ¿no? Y levanto una perpendicular con mi lápiz. Y luego, partiendo de 1075, igual trazo, ¿no? Y ya tengo ubicado el siguiente punto. ¿Ok? Ya está. El punto 2, ¿no? Era 1070 y 12 metros, creo, ¿no? Entonces, ahora mido 12 metros, partiendo de esta última distancia, 12 metros, ¿no? Levanto. Y con 1070, igual, y marco el punto de intersección. No le cambié el color. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está. Listo. Ahí está. Ya están los 3 primeros puntos y todos los demás puntos siguen exactamente igual. Distancia, altura, punto de intersección, y voy definiendo todos los puntos, ¿no? Vamos a suponer que ya esto va a ser así, va a estar ahí, va a estar acá, va a estar acá, va a estar aquí, ¿no? Se me ocurre hasta el último ya. Listo, ya tracé todos los puntos. El paso siguiente es unir todos los puntos. Partiendo del primero, yo voy uniendo como me hayan salido, ¿eh? No importa cómo hayan ustedes trazado, no se preocupen. Ya. Listo. Y este es el perfil del terreno. Lo que acabamos de hacer es trazar el perfil del terreno. Hasta ahí es el siguiente paso. El siguiente paso, el sexto paso, es trazar la rasante. Pero antes de pasar al trazo de la rasante, aquí voy a reincidir sobre esta distancia. Las distancias se toman acumuladas, o sea, de la última distancia para adelante. De la última distancia, no partiendo todas de 0, no. Lo digo esto porque hasta en un parcial puse una pregunta parecida, ¿no? Y varios me hicieron eso, ni siquiera uno, me hicieron como 2, 3. Eso, yo me quedé sorprendido realmente, ¿no? Entonces, porque esto nosotros lo vemos en varias asignaturas, ¿no? Entonces no tenemos por qué equivocarnos cuando trasladar medidas para la construcción de un perfil. Entonces las medidas son acumuladas, ¿ya? Y al considerar todas las medidas desde 0, pues se le acumularon todos los puntos acá, ¿no? Cerca, y era un zafarrancho. Entonces, vuelvo a insistir. La medida va de 0 de captación al punto 1 y luego del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3. O sea, vamos hacia adelante. Vamos acumulando medidas, ¿ya? Hacia adelante vamos. Bien. Entonces les decía que el siguiente paso es trazar la rasante. ¿Ya? Vamos a trazar la rasante. Voy a utilizar el verde, a ver, para trazar la rasante. ¿Ya? Y vamos a seguir las recomendaciones pues, que he dado, ¿no? Entonces, si yo parto del punto, o sea, la rasante tiene que iniciarse en el punto de inicio, aquí. Y si yo sigo la primera regla, ¿no? Que decía que el menor número de tramos, entonces sería 1, esta sería mi rasante, ¿no es cierto?, del canal. Pero recordemos que la rasante del canal es el fondo del canal, del centro del fondo del canal. Vamos a dibujarlo por acá. Voy a dibujarlo por acá. Vamos a dibujar la sección transversal de la caja del canal. ¿Ya? Y este es el eje de la caja. Y entonces el punto rasante es este de acá. Es el fondo del centro, ¿no? Entonces esta línea verde que he trazado, claro que acá está en sección transversal, esto está en perfil longitudinal. Entonces es estos puntos del fondo.
quiere decir que la caja, el canal se va a construir de ahí para arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando acá al inicio? Que todo este tramo está en relleno. ¿Por qué en relleno? ¿Cómo me doy cuenta? Porque la rasante está por encima del perfil de terreno. O sea, el terreno está acá abajo, ¿no? Y estoy trazando mi canal por acá arriba. Entonces, cuando la rasante se encuentre por encima del perfil del terreno, entonces tengo que rellenar todo esto. Y miren la cantidad que hay que rellenar. Recuerden que acá hay 5 metros, ¿no? 15 metros, un edificio de 4 pisos, ¿no? Entonces, esto pues es imposible, ¿no? Y además está la regla de que al inicio no debo tener relleno en el tramo, aguas arriba, ¿no? Sino debo comenzar por corte o debo hacer el trazo de acuerdo a la forma del terreno. Muy bien. Entonces, miren, y después tengo corte, otro relleno y otro corte, pero ya esto invalida este trazo. Por eso es que, como les decía, el número mínimo de tramos de la rasante hay que buscarlo, pero uno nunca va a ser la solución, por esta razón. Qué bueno sería, ¿no? Ahora, ¿por qué el menor número de tramos? ¿Verdad? Eso no lo aclaré. Porque mientras tantos tramos tenga usted, tantos cálculos tiene que hacer. Cada tramo es un cálculo de la caja del canal. Hay que aplicar un Manning o hay que aplicar cualquiera de los métodos conocidos. Entonces, por eso es que buscamos el menor número de tramos, para no hacer tantos cálculos, porque no va a salir diferentes secciones, ¿no? Aunque ya, bueno, esa es otra explicación, ¿no? Ya que no vamos a hacer ahora, lo vamos a explicar seguramente en obras hidráulicas, cuando hablemos de la parte definitiva, ¿no? Acá estamos en el trazo preliminar. Muy bien, por lo tanto, esto no funciona. Lo borramos y nos vamos a una segunda alternativa. Una segunda alternativa sería 2 tramos. A ver, ¿qué pasaría si yo ahora, bueno, ya no lo hago hasta aquí, lo hago hasta aquí, ¿no? Primer tramo y de aquí, bueno, ya el segundo tramo hasta acá al final. Listo. Tiene el mismo inconveniente, ¿no es cierto? Arranca con un relleno. Entonces ya ahora sí, ya no necesito explicar mucho, ya ustedes se van dando cuenta y así mismo van a hacer ustedes. Van a ir buscando 1, 2, 3 veces hasta encontrar la rasante óptima, ¿no? Volvamos. Ahora voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a irme hasta acá. Luego, a ver qué pasó. Ya. Luego voy a irme así hasta aquí. Sería el segundo tramo. Y luego me iría a un tercer tramo, ¿no es cierto? Hasta aquí. Listo. Entonces tendría un primer tramo, un segundo tramo hasta aquí y un tercer tramo, ¿no? Acá. Perfecto. Inclusive este segundo podría quedar en uno solo, ¿no? También, de repente, eso les puede pasar. Recuerden que estas líneas que yo he trazado yo son inventadas, o sea, van a ustedes trabajar sobre las que les salga, pero esto sirve, porque les va a pasar exactamente. Ahora, ¿qué tal quedaría así? Entonces, el primer tramo, ¿no? No tendría yo problemas, ahí está, ¿no? Acá he hecho un artificio, miren, no he hecho coincidir el punto con el punto del terreno, me he ido un poquito más abajo. Eso es válido también. Nadie dice que tenga que ser los puntos exactamente sobre el terreno, ¿no? En el preliminar estoy hablando, ¿no? Puedo irme más abajo, no pasa nada, ¿no? Pero no se va, lo recomendable es que no se vaya más de 1 metro, pues, ¿no? Más de 1 metro, 2 metros ya sería lo máximo, porque eso significa que hay que excavar 2 metros ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que he producido aquí aguas abajo? Miren, he producido un corte pequeñito. Aquí se ha producido un relleno, pero casi imperceptible, que con este corte lo puedo cubrir. Ya el corte está aguas arriba y el relleno está aguas abajo, que es lo recomendable. Luego un gran corte y acá un relleno. Este corte puede compensarse con este relleno y luego el corte, que es lo que va a sobrar, ¿no? Entonces, esto podría ser
¿no? Un trazo, un mejor trazo, ¿no? ¿Podría mejorarlo? Sí, podría mejorarlo. Vamos a mejorar la segunda parte, nada más, ¿no? Porque la segunda parte yo puedo trazarlo aquí, por ejemplo, ¿no? Miren que estoy tratando de compensar ahí aguas arriba ese corte con ese relleno y estoy reduciendo, ¿no? Estoy reduciendo aquí el corte, que lo tenía más abajo, entonces ahora lo tengo un poquito más arriba, ¿no? Entonces ahora partiendo de este punto ya puedo bajar y entonces ahora sí el relleno ha crecido, el corte ha bajado y se compensa corte con relleno y en el último tramo he reducido también el corte, ¿no? Entonces puedo ir mejorando yo mi rasante y solamente con 3 tramos, ¿eh? No me he pasado de más, ¿no? Con 3 tramos suficiente. Ahora, ¿puedo hacer 4 tramos? Claro que puedo hacer 4. Vamos a hacerlo para el ejemplo, para que ustedes, si gustan, pueden tomar también. El primero ya no lo voy a modificar porque ya no hay otra solución. Si le sale así, ya no hay otra solución. Pero aquí sí hay soluciones, miren. Yo puedo hacer esto. Por eso le decía, a veces nos salen bastantes tramos, ¿no? Hacer esto. Luego, hacer esto y finalmente el último tramo, ¿no? Puedo hacer eso. Entonces, tratar de compensar este corte con este relleno, ¿no? Lo compenso, ¿no? Para esta configuración. Entonces, ahora se me generó 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomar una decisión. Entonces, mejora, pero se incrementa el número de tramos, ¿no? Pero no, tampoco no lo he incrementado un exceso, ¿no? No lo he incrementado bastante. Entonces, pero lo óptimo para este dibujo, si quieren mi opinión, con 4 tramos es suficiente, ¿no? Con 4 tramos es suficiente, inclusive yo lo haría con 3 nada más, con lo que hice anteriormente. Con esos 3 tramos podría quedar. Entonces les he mostrado, ¿no?, las posibilidades que se abren cuando uno traza la rasante. Y este trazo de rasante no podemos dejarlo porque lo haga la máquina, por lo que he estado expresando, por las consecuencias que puede traer, y ese razonamiento no lo hace una máquina. Ese razonamiento lo hacemos nosotros, ¿no?, para buscar la mayor eficiencia en el proceso constructivo, en el presupuesto final. Y para buscar que los cálculos tampoco no sean muy pesados, etcétera, ¿no? Y cumplir todas estas pequeñas recomendaciones iniciales que ahora yo les he transferido a ustedes en el trazo de la rasante. O sea, finalmente, vamos a suponer ya que quedamos conforme. Entonces, el paso siguiente es encontrar las pendientes de cada tramo. Recuerden que debemos diseñar la caja del canal, ¿no? Que ahí debe terminar la práctica. Entonces, para cada tramo calculamos su pendiente. En este caso van a haber 5 pendientes, que es H entre L, ¿no es cierto? H entre L. Esa es la pendiente. La diferencia de alturas, entonces voy a poner para el ejemplo, a ver, de esta pendiente, entonces vamos a ubicar este punto, ¿no?, que es donde inicia este tramo, y este punto que ya está marcado, ¿no?, que ya lo conozco, porque acá le he colocado un puntito rojo. Entonces, la diferencia de cotas entre este punto de inicio y este punto final, que lo pueden ver acá al costado, entonces, ustedes, si no lo observan directamente, ustedes jalan con su escuadra y su lápiz una línea para esta parte de acá, y aquí encuentran la diferencia, acá, en el eje vertical, ¿no? Ahí va a estar H. Aquí va a estar H. Y la longitud, bueno, van a la parte acá baja ahora. Si es que ese punto no existe o no estaba calculado preliminarmente, entonces será la distancia entre el punto de inicio y el punto final. Esto será L. Este será L. Listo. Y con eso tiene la pendiente. Igual para cada tramo, ¿no? Pero yo les pido por ahora que solamente hagan el tramo que requieren, ¿no?, que requieren para un diseño, en el caso del perfil longitudinal. Lleguen hasta ahí.
Entonces, el paso final, el último, el 7, ¿no? Es diseñar la sección o la caja del canal. Para eso, yo les voy a dar, ¿no? Los datos. Les voy a dar el caudal, ¿no? Les voy a dar N. ¿Qué más necesitan? Que les voy a dar B, ¿no? Y Z ya lo tienen, pues, porque háganlo rectangular nomás. Entonces Z no requieren. Hasta ahí nomás. Esos 3 datos y el cuarto dato sería la pendiente que lo van a obtener de aquí. Y con eso pueden diseñar el tirante. A ver, acá. Ya con eso diseñan esta altura de acá, que es el tirante. Y a ese tirante le suman el borde libre. Y sumando el borde libre más el tirante, ¿qué cosa tenemos? La altura, ¿no es cierto? Esta altura H, que es la altura de la caja. Y esta parte es que sería el ancho, que es dato. Esto es lo que nos interesa, B y H minúscula, que es la dimensión de la caja del canal, para el paso siguiente, que es la sección transversal. Entonces, hasta ahí termina esta primera parte. Bien, preguntas, por favor. Ingeniero, una consulta, disculpe, ¿de dónde salía el 92? Esta parte. Entonces, para el trazo de las secciones transversales, trabajamos ahora en el plano inicial sobre la línea o el eje que hemos trazado inicialmente. Y allí elegimos en este caso yo voy a elegir esta sección, en esta progresiva, ¿no? Que hemos dicho que ustedes elijan puntos de intersección con estas curvas de nivel, que están cada 5 metros, ¿no? Entonces, para poder coincidir con ello, entonces lo que estoy haciendo es elegir ese punto, ¿no? Que cumpla con esa condición, ¿ok? Bien. Entonces, el primer paso es elegir los puntos. Ustedes van a diseñar 3 secciones transversales y van a seguir el mismo procedimiento para cada una de ellas, del que yo voy a explicar. Entonces, elegimos el punto y el siguiente paso es trazar una perpendicular a la línea roja. Entonces, vamos a trazar una perpendicular partiendo de aquí. Vamos a aproximar, parece que no. A ver, vamos a trazarla nuevamente. Ahí. Perfecto. Entonces trazamos con un lápiz delgado una perpendicular que pase por el punto elegido, ¿no? Vamos a decir que ese punto elegido para nosotros es el punto 15, ¿eh? Vamos a decir que ese es el punto 15, ¿no? De todos los puntos que ustedes han ubicado, elegimos el punto 15. El siguiente paso ahora es determinar 3 puntos a la derecha y 3 puntos a la izquierda sobre la línea perpendicular. A ver, vamos a hacer eso. Para eso tenemos 2 alternativas. Cualquiera de las 2 pueden ustedes utilizar, ¿no? A ver, la primera sería, por ejemplo, que yo tomaría puntos de intersección, tomando el mismo criterio anterior, puntos de intersección de curvas de nivel, ¿no? Con la línea que he trazado. Podría ser este el punto 1, este el punto 2, 3 puntos nada más, suficientes. Ahí está. Ya, ese es, si el caudal baja en este sentido, entonces estamos hablando de la margen izquierda, ¿no? La parte de izquierda. Ahora en la parte derecha, hacemos lo mismo, ¿no? Ubicamos acá un punto, otro punto, ¿no? Y si quiero, otro punto. Yo elijo los puntos realmente, ¿no? Yo elijo los puntos. Como ustedes ven, trato de no tocar puntos que estén 2 veces la misma línea, ¿no? Ya, ese es un criterio, pues, ¿no? Es un criterio. Pero los puntos los puedo elegir arbitrariamente, ¿no? 3 puntos simplemente
que lo que van a hacer es describirme el perfil del terreno, el perfil transversal del terreno. Entonces, esa es una alternativa. Elegir puntos que intersecten a las curvas de nivel. La otra alternativa es determinar las distancias. Y no importa dónde caiga el punto. O sea, por ejemplo, puedo elegir distancias a 5 metros, a 10 metros y a 15 metros. Ya, esa es la otra alternativa, ¿no? Tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. El siguiente paso es nuevamente, tal como ya hemos trabajado y ya ustedes conocen, nuevamente ubicar nuestros puntos coordenados en este cuadrito. Pero ahora va a ser para la sección transversal. Y entonces lo que van a obtener son 7 puntos, ¿no es cierto? El punto central más 3 puntos a la derecha y 3 puntos a la izquierda. Entonces tenemos 7 puntos, ¿no? Y ustedes le pueden poner por los nombres, ¿no? El del centro ya tiene nombre. Ese punto es el punto 15, ¿no? Entonces aquí en el cuadrito, yo pongo acá el 15 y de repente para el lado izquierdo, ¿no? Le pongo 1, le pongo el 2 y le pongo el 3. Para el lado derecho le pongo 4, ¿no? Pongo 5 y le pongo el 6. Ya. También eso es indistinto, ¿no es cierto? Eso es indistinto que ustedes pueden ponerle ABC, ¿no? Simplemente hay que ponerle nombre a los puntos, ¿no? Punto, recuerden, cota y distancia, ¿no es cierto? Exactamente igual, pero ahora lo vamos a hacer en la línea perpendicular, ¿no? Entonces se supone que del punto 15 nosotros conocemos la cota, ¿no? En este caso, para el ejemplo, sería 1005, ¿no? 1005, ¿no? Y esta es la distancia 0, por supuesto. Entonces, a partir de ahí comenzamos a ubicar. Ya yo no voy a repetir esa parte. Ya ustedes saben cómo ubicar la cota y la distancia, ¿no? Para cada uno de los puntos. ¿Correcto? Entonces, dependiendo de la alternativa que han tomado. Si toman la primera alternativa, que es la que yo he dibujado, entonces la cota es conocida, ¿no es cierto? Como aquí. Por ejemplo, en el punto, vamos a poner que este es el punto 1, ¿no? Hemos dicho que este es el punto 2 y hemos dicho que este es el punto 3, ¿no? Ya para este lado no me lo voy a hacer. Entonces, en el punto 1, la cota es conocida, porque como he hecho interceptar la curva, entonces la cota es conocida. Si esto es 1005, entonces esto es 1006, ¿cierto? 1 metro sube. 1 metro. En la siguiente, el punto 2 será 1007, ¿no? Entonces se facilita, ¿no es cierto? En el punto de la cota, esta metodología, la primera metodología, se facilita, ¿no? 1008. Listo. Entonces se facilitan las cotas, porque como he cortado las cotas, entonces las cotas son conocidas. ¿Qué es lo que debo medir? La distancia nada más, ¿no? Ya eso sí lo hay que medirlo con el escalímetro, ¿no? Igual sucede con los puntos 4, 5, 6 hacia el otro lado. Exactamente. Si ustedes eligen la otra alternativa, entonces ahí la distancia van a ser datos, porque ustedes le van a dar 5, 10 y 15 metros, partiendo de 0, por supuesto, ¿no? 5, 10 y 15 metros. Entonces ahí lo que tienen que ubicar es la cota, o sea, al revés. Bueno, por eso le digo que hay 2 alternativas para ubicar los puntos. Conociendo ya, habiendo llenado todo mi cuadrito, conociendo las cotas y las distancias de los 7 puntos, entonces nos vamos ahora sí a la tercera parte, que es ya el dibujo de la sección transversal. Y para eso vamos a regresar a nuestra pizarra, es decir, ahora vamos a trabajar en el papel en blanco, en la parte de atrás nomás. No se preocupe, no tiene por qué caber en la página. Si ya en toda la página utilizaron para trazar el perfil longitudinal en su cuadrito, ahora voltean la hoja y trabajamos en el otro lado. Y de la misma manera,
van a trasladar esos datos del cuadrito, ¿no? Y ahora van a hacer, recuerden que ahora en toda esa parte posterior vamos a hacer 3 secciones transversales. Entonces hay que dividir en 3 campos, ¿no? En 3 partes. Y en cada parte hay que hacer un dibujo y en la parte superior colocamos el cuadrito. O sea que, a ver, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Colocamos el cuadrito acá en la parte superior y acá abajo vamos a dividir en 3, ¿no? En los campos para que sean 3 secciones transversales. Y aquí lo que ya habíamos mostrado en el paso anterior, ¿no? Y acá abajo vamos a dibujar la sección transversal. A ver, ¿cómo partimos para dibujar la sección transversal? Vamos a hacer igual como comenzamos con el perfil longitudinal, un eje coordenado, pero esta vez ese eje coordenado es centrado, ¿no? De esta forma. Ahora, ¿en qué escala van a hacer este dibujo? Normalmente se hace uno en 20, uno en 25, pero quizá les salga muy pequeño, ¿no? Entonces ustedes cambian la escala, ¿no? Ponen una en 10, una en 15, no lo sé. Ahí elijan una escala que se pueda ver, que sea un poco grandecito para que se vea el perfil del terreno y la caja del canal. ¿Ok? Entonces esa es la escala para trazar arbitrario, ¿no? Y bien delgado, no trace muy fuerte, ¿no? Simplemente es el eje de referencia, ¿no? Ahora, el punto, ese punto 15 que hemos mostrado en el plano, ¿no? Va a ser este punto de aquí, ¿no? Este punto de aquí. Ese punto de aquí. Y entonces lo que nosotros debemos ahora ubicar es la rasante, ¿no es cierto? La rasante. ¿Cómo se ubica la rasante? Acá voy a dibujarlo, ¿no? Acá en el costado. Voy a tratar de reproducir simplemente así a grandes rasgos nuestro perfil longitudinal. Entonces, para ubicar el punto de rasante, yo debo revisar mi perfil longitudinal, ¿no? Recuerden que hemos hecho esto y hemos trazado pues, el perfil del terreno. Y después, ¿qué hicimos? Y después hemos trazado, a ver, un momentito. Y después hemos trazado la rasante, ¿no? Ya se me ocurre a mí, para el ejemplo, venir aquí y listo. Ya está. Solamente para recordarles, ¿no? Que el dato lo debemos extraer del perfil longitudinal. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos al punto que hemos elegido, pues, ¿no? Entonces vamos a suponer que ese punto está aquí. ¿Ya? Yo voy a suponer que ese punto 15, bueno, mi mouse está, pero terrible. Está terrible. Creo que aquí, con este ciclo, se despide el mouse. Hay que comprar uno nuevo. Bien, ¿no? Vamos a suponer que este es el punto 15 que nosotros hemos elegido. Entonces, ahí en el perfil longitudinal ustedes lo ubican ahora. Ya no en planta, sino en el perfil, ubican ese punto 15, ¿correcto? Y de ese punto 15 vamos a extraer esta zona. La voy a ampliar aquí, la voy a dibujar aquí abajo, ¿ya? La voy a dibujar ampliada. Vamos a dibujar ampliada, ¿ya? Y vamos a suponer que esto va así, ¿no? Y luego vamos a trasladar la rasante, que vamos a suponer que iba así la rasante, ¿no? Y ya está. Y entonces ese punto está aquí. Ahí. Entonces lo que hemos hecho es agrandar un poquito para que puedan ustedes fijarse los dos puntos que deben ubicar. Entonces tenemos un punto que es el terreno y el otro punto que es la rasante, ¿no es cierto? Esos mismos puntos ahora ustedes van a agarrar y van a ubicar, ¿no es cierto? Se supone que quieren saber esta altura. Esta es la que nos interesa. Esta altura. La distancia entre el punto
del terreno y el punto de la rasante en esta sección transversal, en esta sección 15. Entonces ya hemos dicho que para saber estas alturas trazamos unas líneas hacia el costado, ¿no? Las dos, de estos dos puntos trazamos delgadamente y podemos medir ahí en este eje vertical esa distancia. Y vamos a suponer que esa distancia, ¿no? Vamos a ponerle D. Esa distancia, ¿no? Vamos a suponer que esa distancia es 1.8, ¿no? Midiéndola yo, o 2 metros para hacerlo más. ¡Wow! Ya ese es el peligro aquí, cuando uno utiliza este programa. El programa, bueno, ya. Entonces vamos a suponer que esa distancia es 1.8, ¿no? O 2 metros, ¿ya? Igual a 2 metros. D vale 2 metros, ¿no? Que una vez que yo tracé, miré 2 metros. Entonces, esos 2 metros los trasladamos aquí al eje coordenado. Medimos 2 metros en la escala que estamos trabajando y ubicamos pues la rasante. Y vamos a ponernos que aquí es la rasante. ¿Correcto? Bien. ¿Para qué nos sirve la ubicación de la rasante? Porque ese es el fondo del canal. Ya ustedes trazaron, se supone que todos calcularon su sección transversal de canal. Ahora yo la voy a colocar por aquí. La caja ya calculada. Ahora sí, a escala, por favor. Ahora sí, ya no en esquema, sino en escalita. Lo vamos a dibujar aquí en la sección transversal, ¿no? Esta es la línea que hemos generado. Y aquí estaría esa cota, ¿no es cierto? Vamos a suponer que nos salió, a ver, bueno, primero que yo les di de dato, ¿no? Que esto era 1.30, ¿no es cierto? Por lo tanto, B, yo les di el dato. 1.30. Y luego ustedes tenían la tarea de calcular este tirante, ¿no es cierto? Esa altura. Ya. Yo voy a suponer nada más, ¿ah? Que este Y le salió 0.80. ¿Ya? Y que ustedes determinaron el borde libre, ¿no? No sé, entre 1/3 y un quinto, ¿no es cierto? Yo le voy a poner 1/5 y me salió 0.15 le voy a poner. Porque recuerden que tampoco significa que exactamente lo que sale pues en el cálculo son datos aproximados. Yo puedo darle la seguridad que yo considero, ¿no? Por ejemplo, me sale 0.17, yo le pongo 0.15, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso yo tendría una altura H, ¿no? De 1 metro. Listo. Ya tengo el dimensionado, por favor apaguen la cámara. Un dimensionado de 1 metro. Entonces, estas son las dimensiones que me interesan. 1 metro, la caja del canal, y 1.30 el ancho. ¿Ok? Entonces, eso mismo hago aquí. Ahora lo traslado aquí a la escala correspondiente. Entonces le doy 1.30, ¿no? 65 para cada lado. 1.30, ¿no? Y 1 metro. Y 1 metro. Recuerden que tengo 2 metros, ¿no? De la profundidad del terreno que voy a cortar. Pero la sección de mi canal es 1 metro nada más, ¿no? Ahí queda la sección. Listo. Ya terminamos de colocar la sección. Ahora vamos a colocar los puntos del terreno para ver cómo queda el terreno. Entonces, ya en este cuadro, donde tienen ustedes todos los datos, comienzan a plotear, pues, ¿no? Ya eso también ya lo hemos hecho, ya no vamos a detenernos en eso. Y les van a salir, pues, 3 puntos, ¿no? Aquí,
un punto, de repente salga el otro aquí, de repente salga el otro aquí, no lo sé. Aquí va a salir un punto, aquí puede salir otro, y aquí sale el otro. Ya, vamos a suponer. Listo. Eso es lo que va saliendo, ¿ya? El siguiente paso, como ustedes saben, es unir todos los puntos, ¿no? Entonces yo uno los puntos, debe de pasar por el punto central. Y listo. Entonces ese es el perfil del terreno en esa sección. Y ahí está mi caja del canal. ¿Qué hago como punto final para terminar de dibujar mi sección transversal? Recuerden ustedes que el canal, ¿no?, debe tener una berma interior mínima de 0,50, ¿no es cierto? Entonces puedo tomar esta medida. Y acá debe tener una berma de 1,20 mínimo, ¿no? Entonces aquí se va a generar un muro de contención, ¿no? Un murete para poder garantizar ese relleno. ¿Ok? Esto, tengo que rellenar para poder construir esa cara del canal. Entonces, así es como se genera este relleno y todo lo demás es corte. Y para que se genere el corte interior, primero debo darle la berma, que recuerden ustedes, recomendamos que sea de 0,5. Y con eso termina el diseño de la sección transversal. Ese mismo procedimiento deben hacer para las otras dos secciones, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Está claro? ¿Cuánto era la distancia del camino que va a la derecha del canal? 1,20 mínimo. Eso está en la Listo, clase gracias. anterior, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Eso está en la clase anterior. Revisen ahí la clase también para confirmar. De repente no me crean a mí. Bueno, esos son distancias mínimas, recuerden. Si ustedes quieren, le pueden dar un poco más. Ese ya es uno con la experiencia, de acuerdo a la zona. Por ejemplo, ese 1,20 es para camino peatonal, pero de repente a veces algunos, como el canal Montalbán, quieren que sea vehicular, pero vehículos livianos, pequeños, ¿no? Entonces le dan 3 metros, ¿no? O 2,80. Entonces, por eso ya esa es cuestión de la realidad, de la necesidad, ¿no? Otros simplemente hacen camino de vigilancia con motos. Entonces, en 1,20 en la moto es suficiente, ¿no? Entonces, pero estas recomendaciones que yo le estoy dando son las mínimas. Entonces, ustedes tomen por ahora las mínimas como es un diseño preliminar, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, Adelante. disculpe, en el trazo perpendicular en el eje del plano, la escala que se va a tomar en la primera alternativa, lo que es la medida de las distancias, es con 1 de 2000, ¿no? Claro, la distancia que estamos trabajando el plano. 1 en Ok, 2000. Sí, la gracias. respuesta es sí. Muy bien, entonces, ¿comenzamos? Ingeniero, ¿cuántas cajas de corte son? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas secciones transversales son? Ah, 3. Tres, ya. Ah, usted es sobre eso, ¿ves? No me han preguntado. Ustedes, lo que dije al inicio es, ustedes eligen donde ustedes deseen, ¿no? Puede ser en el primer tramo, en el segundo, en el tercero, el cuarto, o todos lo ponen en el segundo tramo. Es indistinto para mí. Claro, preferiría que lo pongan en tramos distintos, ¿no? Ya esa es una preferencia. Pero solo tres Porque sesiones, ¿no, ingeniero? sí, solo 3 secciones, nada Ok, más, si tienen 1 hora, ¿ya? Muy bien, comenzamos entonces a partir de este momento. A Bien, partir de 1:10 voy a controlar, ¿ya? De 11:10, perdón. ingeniero, Son 11:08, vamos a comenzar 11:10. Entonces, 12:10 en punto, cierro. Sí, dime. ¿podría fijarse por favor si mi primer trabajo subió? Lo que pasa es que yo tomo captura que subió al cien Eso por no ciento, puedo hacer pero ahorita, joven, ¿ya? Estoy no me, ahorita sa- no, no me en salió el clase. mensaje. Tendría que salir de todo lo que estoy haciendo y no puedo hacer eso ahorita, Ya, pero sí ¿ya? le tomé una foto, ingeniero, que subió mi trabajo. Sí, me imagino, no te preocupes. Ya, Ya. ingeniero, gracias. Ahorita voy a dar una directiva que va a salvar todo eso. Eh, ¿Alguna otra consulta? Ya, perfecto. Entonces, comenzamos. Tienen a partir de este momento 1 hora para hacer las 3 secciones transversales, que es más que suficiente, por si acaso. Y aquí viene la directiva final y mi aporte a ustedes, a todos los que han tenido de repente alguna dificultad. Miren, voy a poner en la plataforma hasta las 12:10 máximo.
no ni un minuto más ni nada. Ustedes antes de eso suben. Los que no terminaron, lo hicieron incompleto, ¿no? Tienen también, porque en el mismo lugar voy a poner una alternativa más, o sea, 3 intentos voy a abrirles, uno más por si acaso. Pero recuerden que los que van a tener más notas son los que van cumpliendo pues dentro del horario. Ese es para que no se quede. Si alguien se quedó, si alguien tuvo alguna dificultad, ¿ya? Listo, con eso salvo cualquier problema que tengan, pero no se pasen de esa hora, esta vez sí les digo, ¿ya? Porque ya yo no voy a estar en línea. Dígame. No puedo abrir, no está en tarea ni en exámenes, ¿Qué cosa? donde voy a subir cuando haya terminado en una hora el avance. Yo puse 2 intentos, ¿no lo ha subido? No, sí lo subí del primero, sino que para el segundo, la segunda Voy a parte. abrir otro intento, pues estoy anunciando. Ahí, Voy a abrir un intento, por eso le estoy anunciando que voy a abrir un intento. Y si gustan, si alguien está atrasado, ahí en ese último intento ponen todo, ¿ya? Si no lo completaron, si quieren completar, aumentar más, no hay ningún problema, pero ya dejen ese intento anterior, eso queda. Eso yo voy a revisar todo. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Listo, el tiempo ya va corriendo, ¿ah? Perfecto. Listo. Bien, muchachos, les deseo mucha suerte. Muchas gracias por todo el tiempo que hemos estado compartiendo estas clases en estas condiciones difíciles. Así que les agradezco a todos, les deseo mucha suerte y nos vemos la próxima semana para ya dar el parcial, que bueno, ya será solamente un acto protocolar final ya del parcial. Muy bien, con eso estamos terminando la sesión del día de hoy y les recuerdo nuevamente que 12:10 máximo ya es el plazo para subir hasta donde hayan llegado, por favor. Buenos días con todos.